Muy buenos días a todos y feliz Día de los Derechos Humanos. Es un honor dirigirme a ustedes desde el auditorio del Museo Patio Herreriano de Valladolid y poder llevar a cabo de forma presencial y virtual este observatorio de reflexión global que con tanta ilusión ponemos hoy en marcha con motivo del Día de los Derechos Humanos en el marco del 75 aniversario de las Naciones Unidas. Como presidente de la Fundación Gavarrón, quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia de las extraordinarias personas que nos acompañan esta mañana, expertas en cada uno de sus campos, que con sus pensamientos y reflexiones nos van a ayudar a entender el potencial y la vitalidad de nuestro propio ecosistema cultural. La crisis de la pandemia del COVID-19 ha provocado la pérdida de numerosas vidas humanas en todo el planeta y también las de relevantes personalidades del mundo de la cultura. Sirvan estas palabras como sentido recuerdo y homenaje a todas ellas. Son momentos de reconstrucción, pero también para emprender e innovar, muchas veces construyendo desde cero, desarrollando nuestra creatividad e ingenio. Por ello, lanzamos este jovencísimo foro de análisis y pensamiento, Think Tank, como foro que conecta personas, ideas y recursos, como instrumento para la cooperación público-privada, mediante la realización de coloquios donde líderes y pensadores debatan sobre las cuestiones que desafían a la humanidad. La experiencia colectiva que desde hoy se generará en esta cita anual tiene como objetivo fomentar e impulsar la difusión de la cultura, el saber y el conocimiento. Nos preocupa y alertamos también sobre la actual deriva global en la que el avance tecnológico va en demasiadas ocasiones por delante del humanismo y de la cultura, que constituyen auténticos mecanismos de resistencia y resiliencia en estos momentos. Sin duda, la cultura es la mejor vacuna para este mundo. Queridos participantes, antes de dar paso al moderador de esta primera mesa de debate, quería brevemente aportarles unas pinceladas sobre nuestra organización. El proyecto Gavarrón, de Gavarrón, nació en 1992 en Valladolid, a partir de la creación de la Fundación Cristóbal Gavarrón e inspirado en el sentido de la obra plástica del artista español Cristóbal Gavarrón, con el objetivo general de defender, potenciar y difundir el arte, la cultura y el conocimiento en todo el mundo. Articulado institucionalmente desde varias entidades, sin ánimo de lucro, con base principal en España y los Estados Unidos, este proyecto multidisciplinar impulsa numerosas acciones y actividades formativas y divulgativas en países de los diferentes continentes. Su meta principal es crear conciencia a través de las artes, con exposiciones y programas educativos. Ahora sí, cedo la palabra a Ángel Carro Castrillo, asesor senior de la División de Planificación de Políticas Estratégicas del Servicio Europeo de Acción Exterior y patrono de la Fundación Gavarrón, quienes les va a presentar a los participantes de la mesa los fondos europeos desde la perspectiva de los ODS, una oportunidad para la cultura. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí con vosotros en este momento importante. Por si alguno se preocupa por mi acento, he nacido en León, pero mis padres se fueron a Suiza cuando tenía 4 años, así que mi idioma materno es el español, pero tengo acento francés cuando hablo inglés y otros idiomas. Por lo tanto, os pido comprensión y amabilidad. 2015 ha sido un año importante con la adopción de la Agenda 2030 y también con el Acuerdo de París
para luchar contra el cambio climático. Por lo tanto, esto es el marco general en el cual desarrollamos esta discusión y tengo el placer de presentaros a los ponentes en el orden que hemos comentado de intervención, empezando por Jesús Simarro, empresario y productor teatral, presidente de la Academia de Artes Escénicos de España, que nos dará un poco su visión desde el sector privado de empresario. Luego intervendrá Valerio Rocco Lozano, director del Círculo de Bellas Artes, un planteamiento un poco más institucional, pero también con la idea de decir que la cultura no es solo la política cultural, sino que hay otras políticas que impactan en el sector. Luego tenemos a Jasna Popovic, jurista, y que trabaja mucho con Go, UNESCO y España Nostra, aportando la dimensión patrimonio y turismo. Y para terminar el turno primero de esta charla, a Joan Roca Sagarra, el presidente ejecutivo y socio del despacho Roca Junyents, que nos presentará un poco la visión del decreto ley, las cosas más concretas. Hemos pensado que para tener un debate ágil y un debate que mira hacia el futuro, no íbamos a pasar demasiado tiempo explicando lo mal que lo está pasando el sector, que eso es algo ya ampliamente conocido, pero mirar más bien hacia el futuro y los desafíos y oportunidades, intentando también ser relativamente breve para poder tener una discusión interactiva en la medida de lo posible. Y cuando hablamos del futuro, uno tiene por definición que hablar de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que forman a nivel mundial, europeo, nacional, pero también local, el marco común que hemos todos acordado. Y si bien no tenemos un objetivo específico para la cultura en los ODS, ayer en una reunión internacional había gente que pedía un objetivo número 18 para la cultura, es obviamente reconocido que la cultura es una fuerza transversal y transformativa para el desarrollo sostenible. Como dice a menudo la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, la cultura ha sido capaz de aportar respuestas creativas a los desafíos de nuestro tiempo. Tenemos obviamente una relación más directa de la cultura con la educación, con el género, con la innovación, con la ciudad, con el patrimonio, pero de todas maneras también de manera más amplia en la lucha contra la pobreza o todos los otros objetivos. La UNESCO está haciendo un repertorio y un seguimiento a través de indicadores y también viendo en los planes nacionales la importancia creciente que toma la cultura. No olvidemos también el papel de la cultura y del patrimonio en la defensa de la paz y la reconciliación. Como dice mi jefe, el alto representante y vicepresidente Josep Borrell, en 3/4 partes de los conflictos a nivel mundial hay una componente cultural. Y por lo tanto tenemos que ver y estamos nosotros desarrollando una política más proactiva de defensa del patrimonio en conflictos, lucha contra el expolio, contra la financiación del terrorismo a través de la venta de arte, pero también como mecanismo de diálogo y de cohesión. Otro dato significativo que quiero aquí presentar sobre la importancia creciente de la cultura es que por la primera vez en la historia del G20 se dedicó una reunión específica al tema de la cultura y del patrimonio, y que para la presidencia 2021 que tendrá Italia, la cultura y el patrimonio serán un tema central de su presidencia. Ahora, no quiero aquí repasar la respuesta europea a esta crisis. La respuesta europea ha sido muy amplia, es una respuesta de todos nosotros, porque nosotros formamos Europa,
olvidemos de hablar de Bruselas como si fuese una ente extranjera, pero 2 puntos. Primero, es que se ha añadido la cultura como un objetivo específico para los fondos regionales, dado el papel de la cultura y del turismo para el potencial para mejorar el desarrollo económico, la inclusión social y la innovación social. Eso creo que es un punto importante que va a facilitar y que puede ser súper importante para España. El último tema, para terminar con esta larga introducción, es que según nuestras estimaciones, las estimaciones de la Task Force creada para el Fondo de Recuperación, se estima que España va a ser el segundo beneficiario de esos fondos de recuperación y que España puede recibir en los 6 años que vienen más fondos que ha recibido hasta ahora en los 30 años de participación en la Unión Europea. Si bien el marco general es bueno en términos de objetivo, en términos de fondos disponibles, el desafío, como decía un colega mío, es cómo llegamos del macro al bolsillo de los empresarios y de los actores del sector cultural para que podamos realizar todo el potencial que está a nuestra disposición. Con esto, Chris, me permito pasar la palabra a Jesús. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación por haber organizado este acto, este evento, este primer observatorio de la reflexión global y creo que este tipo de iniciativas son fundamentales. La reflexión creo que es clave a la hora de hacer planteamientos tanto desde la óptica pública como desde la óptica privada. Yo tengo la suerte de trabajar desde lo público y desde lo privado. Creo que ese mestizaje permite tener una visión más global de lo que es la situación. Y como en estos momentos, para ser lo más breve posible y que haya, yo creo que en ver ser lo más operativo posible, voy a dar pinceladas. La organización nos ha pedido, nos ha hecho una serie de preguntas que yo voy a mezclarlas a lo largo de la intervención y creo que me lanzo ya a ellos. Este año ha sido un año complicado, un año difícil, un año que nadie había vivido en el mundo. Es decir, que recordemos, aunque luego si haces un poco de historia y lees un poco de historia, hace un siglo estábamos en las mismas circunstancias en las que nos encontramos en estos momentos, con mascarillas, con una situación muy, muy parecida. Y hay que ver cómo se salió de esa situación, cómo salieron nuestros antecesores y antecesoras de la situación en la que estamos viviendo en la actualidad. Creo que la cultura ha sido una de las mayores perjudicadas en este periodo, la primera que cerró y de las últimas que abrió, y ha abierto en unas situaciones muy complicadas y muy difíciles donde ayuntamientos, gobiernos autónomos y el propio Estado nos han marcado unos cierres bestiales y unas medidas absolutamente, y concretamente en determinadas comunidades autónomas como la que estamos en estos momentos, en Castilla y León, sin ninguna justificación. Porque se ha demostrado que la cultura, que el sector cultural ha cumplido con sus deberes en el ámbito de la prevención y de los protocolos que ha marcado Sanidad, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas en las consejerías de Sanidad. Por eso no se entiende que un sector económico como es la industria cultural haya sido tocada. Evidentemente, otros sectores económicos de nuestra economía también han sido tocados,
pero yo me estoy refiriendo al que me dedico. Por eso es incomprensible las medidas adoptadas en pro de no sé qué sanidad, porque se ha demostrado que los contagios en la industria cultural son el 0,01%. Es decir, que habrá que plantearse por qué nuestras autoridades han tomado ese tipo de medidas. A pesar de todo eso, hemos conseguido mantener un diálogo con los gobiernos centrales, autonómicos y municipales, donde hemos conseguido apuntalar el valor de la cultura como sistema económico y que ha confirmado que el sector cultural es un motor necesario para el plan de recuperación y transformación y resiliencia, que es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero bueno, como está ahí, la utilizo. Y que concretamente, dentro de los 10 puntos que marcó el presidente del Gobierno para los planes de recuperación, está la cultura. Y eso hay que agradecerlo a este Gobierno, que esté dentro de esos 10 puntos importantes para la recuperación, la cultura. Concretamente con 800 millones de euros, que es el 1,1%, que puede parecer mucho, pero yo creo que es poco. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo ha recomendado que en estos momentos la cultura en los presupuestos generales de cada país sea del 2%. Es decir, que otra vez nuestro país se queda corto en relación a las directrices que nos marca el Parlamento Europeo y la Unión Europea. Es decir, hace un año donde el presidente del Gobierno nos llamó a 100 autoridades, como él nos decía, del mundo de la cultura, para que le contáramos cómo era la situación, una situación que era bastante buena en aquel momento. Yo le dije, presidente, el discurso que tenía preparado no lo voy a decir. Solo creo, y lo digo porque usted es la máxima autoridad del país, junto con el jefe del Estado, que si realmente se quiere ayudar a la industria cultural, se demuestra en los presupuestos generales del Estado. Es ahí donde realmente hay una voluntad política de demostrar que hay un interés importantísimo para que esté la cultura donde el lugar en el que le corresponde, que es la cuarta fuente de ingresos del Producto Interior Bruto, que es el 3,2% del Producto Interior Bruto, que son 720.000 familias que viven de la industria cultural, que genera más de 40.000 millones de euros, datos que aporta el propio Ministerio de Cultura del año 2019, porque no tenemos del 2020, porque posiblemente serán muy desastrosos, pero no solo a nivel cultural, sino a nivel general de nuestra economía. Es importante puntualizar que comunidades autónomas han considerado la cultura como un bien esencial. Vamos por buen camino. Y que la Federación de Municipios y Provincias haya incluido que en los remanentes que el Ministerio de Hacienda permite gastar a los ayuntamientos, el remanente, uno de los 3 puntos de los 6 marcados sea la cultura, la inversión en la cultura. Por eso yo en cada foro en el que estoy presente y con el beneplácito del propio presidente de la Federación de Municipios y Provincias, digo que los alcaldes de los ayuntamientos de nuestro país deben gastar esos remanentes en los apartados que están establecidos, y uno de ellos es la cultura. Vamos a estar vigilantes para que así sea, porque es fundamental que como tema económico realmente no se ahogue ni al sector público ni al sector privado. Es decir, que las inversiones se hagan realmente. ¿Por qué digo las inversiones? Porque lo que revierte
el sector cultural a la economía del país es muchísimo más de lo que el Estado, en cualquiera de sus modalidades administrativas, invierte. Y están los datos ahí. Otro dato que creo que es importante es que debemos incentivar a los gobiernos autónomos, municipales y, sobre todo, al Estado, es que esa recomendación lanzada por el Parlamento Europeo del 2% realmente se lleve a cabo. Si no es en el 21, sea en el 22, 23 o 24, en esos presupuestos. Y, por último, decir que cómo se puede ayudar a la industria cultural en estos momentos. Con la bajada del IVA de las entradas, como han hecho otros países de la Unión Europea como Alemania, Francia o Italia, del 10 al 4%, y otro dato que yo creo que es clave para la industria cultural. La mayor parte de las contrataciones que se hacen en este país las hacen los ayuntamientos, y esos ayuntamientos tienen un IVA al 21% que no se pueden repercutir. Si se bajara ese IVA del 21 al 10%, es decir, los ayuntamientos podrían disponer de un 11% de presupuesto sin aumentar ese presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden contratar muchísima actividad cultural, y está demostrado que cada ayuntamiento podría programar más de 1 mes y medio de actividad cultural sin aumentar los presupuestos. ¿Qué significaría? Generar trabajo. La Administración, y se lo hemos explicado a la ministra de Hacienda, la Administración dejaría de percibir un 11% de IVA, pero percibiría a través de IRPF y a través de Seguridad Social y a través del propio IVA muchísimos recursos. Creo que es fundamental hacer ver a las administraciones, concretamente al Ministerio de Hacienda, la importancia económica del sector. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Jesús. Has hecho una presentación muy clara y yo no quise aquí entrar en explicar lo que hace Europa para la cultura, pero la cosa que es importante es que las competencias europeas a nivel de cultura son más bien pequeñas, un factor de incentivación, de coordinación, velar por la diversidad, pero el peso general de la actuación es a nivel de los Estados miembros, de los ayuntamientos y de las autonomías, cosa para la cual la Unión Europea ha dado todas las flexibilidades posibles y ha permitido que las reglas no se cumplan, que sea también a nivel del IVA, tema importante que has señalado. Si te puedes, a ti, Valerio. Gracias. Gracias. También aprovecho para agradecer a la Fundación Gavarrón la invitación. Es un honor para mí como director del Círculo de Bellas Artes y además, siendo el Círculo de Bellas Artes Casa Europa, nosotros tenemos esta denominación de la que nos sentimos muy orgullosos, participar en una mesa de este tipo sobre las posibilidades que vienen desde Europa para la cultura es especialmente importante para nosotros, ¿no? Efectivamente, creo que Jesús ha dado una explicación magnífica de la situación y también de las presiones que debemos hacer a los políticos de todas las administraciones a nivel nacional, ¿no? Yo ahí querría añadir, antes de pasar a otro punto, que es no tanto lo que podemos esperar o exigir a las administraciones, sino también qué podemos hacer desde las instituciones para captar fondos de manera competitiva que ayuden a un sector tan maltrecho, pues me gustaría también añadir a lo que brillantemente ha expuesto Jesús las presiones que debemos hacer a nivel europeo, porque es verdad que las competencias y los recursos en materia de cultura no son extremadamente grandes, ¿no? Si se compara el presupuesto de Europa Creativa con el presupuesto del programa Horizonte Europa, ¿no? El próximo programa marco de la Unión Europea en I+D+I, pues es irrisorio, ¿no? Pero creo que hay muchas oportunidades también en Europa y es necesario también hacer esa presión política desde las instituciones culturales hacia Europa. Justamente hace 2 meses se fundó en Berlín algo que parece increíble que no existiera antes, que es la primera red europea de instituciones culturales.
Fijaos, es increíble, nos hace ver, como muy bien apuntaba Ángel, cómo hasta ahora la cultura ha sido también desde las propias instituciones un asunto fundamentalmente nacional y muy ocasionalmente transnacional o internacional. Como digo, se fundó la European Alliance of Academies, ¿no? A network of European Cultural Institutions, con 74 instituciones europeas, pues de todos los países de la Unión, de la talla desde el Pompidou, la Royal Society of Arts, pues la Académie des Beaux-Arts. De España estamos la Real Academia y el Círculo de Bellas Artes. Somos los dos miembros que hemos sido invitados por la Akademie der Künste de Berlín, que ha sido un poco la impulsora en virtud de la actual presidencia alemana de la Unión Europea, que también le ha dado, creo yo, un cierto protagonismo también a la importancia de la cultura a nivel europeo. Y como digo, esta red nace con propósitos, sin duda políticos, en un momento en el que esto no se dice mucho. La cultura está atravesando en muchos países europeos un momento difícil también desde un punto de vista político, no solo económico. Incluso dentro de la Unión Europea hay países donde la libertad de creación artística está en serio peligro, donde los gobiernos practican forma de censura contra aquellos artistas que consideran disidentes, y es importante que las instituciones culturales nos unamos para proteger estos bienes fundamentales, pues, para el arte, pero en general para la sociedad, ¿no? Entonces, este es uno de los propósitos de la Alianza, pero otro es justamente hacer presión a Bruselas, no solo para que se aumente progresivamente a nivel presupuestario los fondos para cultura, y se aumente y se ponga realmente en marcha esa política de coordinación cultural a nivel europeo, sino también para que dentro de otros programas se pueda financiar la industria cultural, se puedan financiar las instituciones culturales en virtud de ese carácter transversal que justamente la cultura tiene en los ODS, en otras de las 10 ideas palanca que ha propuesto el Gobierno para administrar los fondos COVID, ¿no? Es decir, por poner solo un ejemplo, que luego, si puedo, profundizaré en él, fijémonos en la noción de innovación, que es tan central en la política europea y también nacional, ¿no? Para que os hagáis una idea, frente a la separación y a la segmentación ministerial que tenemos en el actual Gobierno de España, que ha dividido en 4 ministerios la educación, la universidad, la ciencia y la cultura, se encuentran separados en 4 ministerios distintos con 4 ministros diferentes. En cambio, la comisión de Ursula von der Leyen ha puesto bajo la cartera de María Gabriel el conjunto de políticas que afectan a investigación, innovación, cultura, educación, juventud y deporte. Todo ello está bajo una misma comisaría, nunca sé cómo decir esto, bajo una misma cartera europea. Y esto es tremendamente llamativo porque creo que va en la línea de ver las profundas conexiones que existen entre estos ámbitos, ¿no? Y fijémonos en algo. La cartera se llama así, ¿no? Con todos estos nombres que acabo de enunciar. Pero en Bruselas, me corregirá aquí Ángel, como se conoce a esta cartera, que como digo, agrupa todo esto, investigación, es decir, el mayor programa de investigación del mundo, como es Horizonte Europa, con una dotación de 100.000 millones de euros, toda la educación, todo el deporte, toda la juventud, toda la cultura y toda la innovación, pues a esta cartera se la llama Innovation and Youth, innovación y juventud. Es decir, está orientada a la innovación, ¿no? Entonces, ¿qué es la innovación? Creo que esto es crucial y por eso creo que foros como este son tan importantes, porque nos permiten reflexionar, como decía Jesús, de una manera un poco más conceptual sobre términos que son fundamentales para las políticas, pero también para las personas. Si yo digo innovación, desgraciadamente para muchas personas esto remitirá inmediatamente a la digitalización y a la implementación de un componente tecnológico. Y esto en muchos ámbitos es así. Es decir, la innovación en muchos ámbitos puede ser esto. Pero yo creo que desde la cultura, desde las artes, desde las humanidades, tenemos también la responsabilidad de apostar por otro tipo de innovación. Por una innovación que surja del diálogo con nuestra tradición, de una innovación crítica que ponga en discusión la misma noción de innovación, es decir, ¿por qué algo innovador tiene que ser necesariamente bueno? Esto es algo que también se puede discutir, ¿no? Y también una innovación que, como se decía antes,
permita realmente un desarrollo sostenible, ¿no? La UNESCO insiste mucho en que de los 17 ODS están agrupados en 3 grandes sectores, ¿no? El social, el económico y el medioambiental, y que la cultura es transversal en ellos. Yo opino que es transversal desde el momento mismo en que la misma noción de sostenibilidad o tiene un fundamento cultural o tiene un fundamento humanístico o es incomprensible. Entonces, sinceramente creo que hay oportunidades para la cultura de financiación si conseguimos defender este mensaje de que la cultura es innovación, de que la innovación no puede existir sin la cultura, que no hay nada más innovador, más transformador para una persona, para una sociedad, que las experiencias culturales, que la cultura, que un buen libro, que una buena película, que una buena exposición, ¿no? No es simplemente el coche eléctrico, el váter solar, es decir, no solo son los productos tangibles, sino que la cultura en su carácter inmaterial es lo más transformador y lo más innovador. Si este mensaje se consigue vehicular, y para esto hace falta, no soy ingenuo, hace falta lobby, hace falta presión por parte de los propios ministerios de cultura a la hora de ir a hablar con sus homólogos de ciencia y universidades para explicarles la necesidad de un puente entre mundo de la investigación y mundo de la cultura, ¿no? Y esto es un poco lo que muy modestamente nosotros, desde el Círculo de Bellas Artes, con nuestra iniciativa que hemos llamado I+D+C, queremos proponer. Esta idea de que el I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, en el ámbito artístico y humanístico, debe entender la innovación con una serie de nociones que empiezan por la letra C: cultura, creatividad, compromiso social, crítica, concepto, y desde luego estamos tejiendo alianzas a nivel nacional e internacional para lanzar este mensaje. Muchas gracias, Valerio. Puedo confirmar que nosotros estamos a favor del máximo lobbying. Se presenta mucho a Bruselas como un mundo cerrado, separado del resto. Puede ser que lo sea, pero la puerta siempre está abierta. Y tenemos en la señora María Gabriel un defensor absoluto de esa visión amplia, ambiciosa y ligando todos los aspectos. Y claramente yo sé que, y creo que me está escuchando también mi colega Pedro Velázquez de Creative Europe desde Europa, tenemos allí un champion y que tenemos que emplear sin ninguna duda lo más posible. Una cosa que se ha visto durante la crisis, por lo menos lo que yo he entendido, es que el mundo cultural por la crisis se ha cerrado dentro de sus fronteras y se ha puesto en salvation mode, cómo salvamos aquí, y creo que lo que has señalado tú, la red europea, porque al final, compartiendo problemas y compartiendo producciones en un marco transfronterizo, es parte de las soluciones. Y luego quisiera yo decir, pero lo dejamos para luego, que también tenemos que ver no solamente más cooperación entre los países europeos, pero Europa cooperando con el resto del mundo en el marco de la cultura y del patrimonio. La cultura es parte de nuestra identidad, es parte de nuestros valores, la libertad de expresión, la diversidad, y estamos, como dice mi jefe, en una batalla de narrativos, una batalla de visión del mundo, y la cultura es parte de nuestra visión que tenemos que defender. Pero eso lo dejamos a lo mejor para otra parte del debate. Jasna, por favor. Bueno, buenos días. Y yo también agradezco muchísimo la invitación. Y nada, Ángel, no te preocupes por tu acento porque el mío va a ser peor. Como soy de Serbia, pero llevo ya unos cuantos años viviendo en España y me dedico principalmente en la investigación del nexo, del vínculo que pueden tener cultura y patrimonio cultural más concreto con el turismo, con el sector ese de industria tan potente que hemos visto que no es tan potente este año, y bueno, todo desde el punto de vista de derecho internacional. Entonces yo quería empezar esta intervención diciendo un poco que todo está vinculado, ¿no? Suscribiendo todo lo que mis compañeros dijeron y volviendo un poco al inicio de los ODS, les voy a nombrar que son fin de pobreza, hambre cero, salud y bienestar, y así vamos hasta el 17. Y todos de ellos tienen una componente,
de cultura, como hemos visto, pero yo también sostengo que muchos de ellos tienen un componente de turismo. Y por eso estoy interesada mucho en ver cómo podemos vincular esos ámbitos y también para poder utilizar entonces fondos que en principio, por ejemplo tenemos dedicados al turismo o a los autónomos que se dedican a esos tipos de negocios, pero que pueden tener sus proyectos empresariales o sus proyectos de vida vinculados con la cultura y cómo podemos intercalar todo esto. Volviendo a todo lo que nos pasó este año, yo creo que COVID, voy a ser muy optimista, tiene un lado bueno porque nos ha hecho parar, frenar un poco, reflejar sobre qué es lo que estamos haciendo y sobre todo en el tema de turismo y turismo de masas y turismo rápido, y me voy a aprovechar este puente porque puedo, porque me cae el lunes, o si cojo el lunes y hago un puente grande, pues me voy para no quedarme en Madrid o en Valladolid o en otro sitio. Y este año no ha podido ser, solo mirando desde octubre no hemos tenido los madrileños 4 puentes y no hemos salido de Madrid capital. Pero sí que pudimos hacer una ruta por la sierra, una casa rural y otras cosas que sí se podrían hacer. Entonces mi idea es, vamos a frenar, vamos a parar un poco, vamos a aprovechar el tiempo de COVID que nos tiene de cierre de algún modo para inventar cosas más sostenibles, más viables a largo plazo y aprovechar eso tanto en cultura como en turismo. Voy a dar un ejemplo que el puente pasado, de hace 2 días, la Comunidad de Madrid ha anunciado de que 78% de la ocupación del turismo rural de la comunidad. Es decir, los madrileños sí que salieron de Madrid Central, pero se fueron a Buitrago, se fueron a Guadarrama o se fueron a otros sitios de la comunidad. Y allí, salvo el turismo natural, que es evidente, ¿no?, de salir de una ciudad tan grande, pues se agradece el aire libre, pero también tenemos una iglesia pequeña, en Buitrago hay museos, tenemos una muralla, un castillo, todo eso también es cultura. Yo defiendo desde el punto de vista principalmente de patrimonio cultural, como ya he dicho, por 2 razones, porque me dedico a eso con mi tesis doctoral, pero también porque estoy colaborando con una asociación que se llama Hispania Nostra, que trata principalmente temas de protección de patrimonio cultural y natural. Entonces, volviendo a mi optimismo igual de juventud o igual de extranjero y de decir que aquí hay cosas que se hacen bien, hay cosas que se pueden mejorar, yo creo que este es el momento idóneo y también conferencias como esta son idóneas para juntarnos desde las diferentes perspectivas y reflexionar qué es lo que podemos hacer. Efectivamente, siempre nos va a faltar el dinero, eso es obvio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Presionar la Unión Europea, hablar con gobierno local, regional o estatal, pero también yo creo que podemos aportar proyectos que, como bien decía en el principio, se tratan de proyectos público-privados. Es decir, yo creo que también si aportamos nuestro granito de arena desde lo privado, lo público va a ser más interesado en colaborar, en invertir, en hacer proyectos en conjunto. Y también lo que voy a repetir, porque lo estaba diciendo Valerio antes, que hay que aprovechar otros fondos, porque el Fondo de Cultura Creative Europe, efectivamente, comparado con Horizonte Europa o React Europe o Fondos de Desarrollo Rural, es muy pequeño. Pero todos los 3 otros que he nombrado pueden ser una vía para cultura, porque fondos de desarrollo rural, pues turismo rural o cultura rural, que se pueden ver también vinculados, ¿no? Porque yo, como me dedico mucho al tema de turismo, yo sí que sostengo que turismo rural es una forma de turismo cultural, sobre todo por lo mencionado de antes. Y pues entonces hay que aprovechar esos otros fondos, yo creo, y hay que aportar a Europa proyectos culturales, pero que tienen otras vertientes y que se pueden encajar en otros fondos. Y para terminar, porque yo sí que voy a ser bastante breve en esta primera ronda, cuando estábamos preparando la mesa redonda hemos tenido como unas cuantas preguntas de
que iban a ser las preguntas que vamos a intentar responder, y había una que la voy a citar tal y como estaba, que es: ¿qué tipo de proyectos en torno a la cultura serían los más eficaces a la hora de captar inversiones y convertirlas en un elemento realmente transformador? Bueno, yo voy a ser otra vez muy breve. Unos proyectos sostenibles, unos proyectos verdes, inclusivos, personalizados, abiertos, internacionales. Yo creo que si podemos lograr entender cultura en estos términos, y yo creo que aquí todos lo entendemos así, pero no solo entender nosotros, sino poder plasmar eso sobre papel y luego sobre otros proyectos más tangibles, vamos a llegar a mucha más gente y van a entender que cultura es muy importante. Y yo creo que ya lo han visto en los tiempos de pandemia con teatros, plataformas de teatros, de ópera, de ballet, ¿no? Todo lo que estábamos haciendo, de por fin tener tiempo para leer ese libro que está en la mesilla de mesa y de todo eso. Entonces, hay que aprovechar este momento para continuar invirtiendo en cultura y diciendo por qué cultura es importante, porque a la hora de la verdad, ahora la gente se preocupa por sus trabajos, se preocupa por economía, y tienen cultura allí, y tienen cultura como un pilar de apoyo, pero en realidad no lo perciben así. Y si lo percibieran, yo creo que invertirían mucho más. Gracias. Muchas gracias, Jasna. Las estimaciones que tenemos es que el 40% del turismo tiene una componente cultural. Y obviamente hay ciudades muy frágiles como Venecia y Florencia, que concentran la importancia del turismo y de la cultura y que se han encontrado con situaciones muy difíciles. Es por eso también que se ha añadido el objetivo cultura en los fondos regionales, porque hay una dimensión geográfica en la autodependencia del turismo, más la parte sur de Europa, y si no se hubiese actuado, se hubiese ido en contra de los objetivos de cohesión. Eso es un punto importante. Lo que tú decías también es el turismo de proximidad, y una cosa que me parece súper importante, lo que has dicho también, la cooperación público-privado, sin olvidar el papel de las fundaciones, porque aquí donde estamos es gracias a la Fundación Gavarrón, y vemos que en España las fundaciones tienen un papel, yo creo, más pequeño que el que podrían tener y lo que tienen en otros países. Y yo creo que esto es un punto que pienso tú también vas a abordar, Joan. Y terminando con otro tema que creo quieres abordar, es que España es rica en cultura, despoblada, y hay ahí un mix que se puede explorar. Joan. Voy a intentarlo. Buenos días y muchas gracias a la Fundación, al Observatorio, a los ponentes, que es una mesa que es un lujo, la verdad, y a todos ustedes por su asistencia. Cuando preparaba esta... Sí, bueno, que se acerque él, porque yo... no, es una broma. Cuando empezaba y preparaba esta ponencia, me vino a la cabeza aquel oxímoron de Nuccio Ordine, ¿no? de la utilidad de lo inútil, ¿no? Porque fondos, cultura, dinero, conocimiento, ¿no? Útil, inútil. Y me vino a la cabeza como voy a intentar hacer, y entonces me fui a buscar el libro, para recuperar un poco, porque en el fondo, en este ejercicio, es un ejercicio que no se trata hoy de pensar, al menos desde mi punto de vista, por qué es útil, sino cómo hemos cuantificado la utilidad de lo inútil, si se me permite. Y la cuantificación, ya lo ha comentado Jesús, es el 1,1%. No es muy halagüeño, ¿no? Ya sé, al menos estamos, y es una invitación al optimismo, pero yo, como decía también Jesús, es corto. Y como abogado, pues me toca un poco, como decía Steiner en el inicio de su idea de Europa, pues que hasta los pararrayos tienen que tocar al suelo, y yo pues voy a intentar aterrizar lo que he dicho, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo quizá es, ¿qué dice el plan de recuperación
de las 10 palancas a las que nos hemos referido. Pues si me permiten y muy rápidamente, Agenda Rural y Urbana es la primera de las 10 palancas, 16%. La segunda, infraestructuras y ecosistemas, 12%. Transición energética, 9%. Modernización de la administración, 5%. Competitividad industrial y pymes, 17%. Pacto por la ciencia y la innovación, 16,5%. Educación, 17,6%. Políticas de empleo, 5,7%. Y finalmente, después de todos los porcentajes que he dicho, cultura y deporte, por tanto no son 800 para cultura, ahora iremos a esto, cultura y deporte el 1,1%. Por tanto, no es un comienzo como para lanzar cohetes, pero sí que quería aterrizar muy rápidamente dónde está el tema y dónde estamos en esta mesa hoy. España, como dice el propio plan, el plan Se Puede, tiene una gran riqueza en el ámbito cultural, en el turismo. Yo creo que el turismo rural, como muy bien dices, puede ser cultural, pero esto depende de cada uno, ¿no? Y de cómo le pongamos el patrimonio cultural al alcance. Pero, sobre todo, se basa en dos grandes bloques. Uno, cultural y otro, deporte. Y en el cultural se habla de la revalorización de la industria cultural, y aquí empieza con el apoyo al mecenazgo, luego no se desarrolla, y yo sí que me voy a dedicar un momento a esto. Culminar el Estatuto del Artista, impulsar la actividad artística y proteger el patrimonio y apoyar las áreas en declive demográfico. Entonces, aquí sí que me gustaría detenerme, porque el segundo gran bloque es el Spain Individual Hub, ¿no? Audiovisual Hub, perdón, que es videojuegos. Y aquí me gustaría detenerme un momento con un ejemplo que todos hemos vivido. El 13 de marzo y el 14 se decretaba el estado de alarma, el 13 había el lockdown casi generalizado, el 14 estado de alarma, y el 25 apareció por parte de Google unas visitas a los museos que la verdad es que seguro que todos habéis entrado y visitado el Louvre en estos días, ¿no? Y lo hizo Google, no lo hemos hecho nosotros. Y los datos de todos nosotros que hemos entrado los tiene Google. ¿Y quién está en España interesado en la cultura, en los museos y en las visitas? ¿Y cuánto tiempo hemos pasado y dónde estamos? Lo tiene Google. Entonces, este es el tipo, cuando yo pienso y por eso lo menciono, cuando yo pienso en estos fondos, pienso en este tipo de iniciativas. Una iniciativa, y la tomo como ejemplo por lo que voy a explicar ahora, una iniciativa en la que desde lo público y lo privado, desde el Ministerio, pero desde todos los museos de España, ¿por qué no podríamos tener en una única plataforma todos los contenidos de todos los museos? ¿Por qué un niño de cualquier ciudad de España, pueblo pequeño de España, no puede hacer un trabajo sobre todos los cuadros de Picasso en España? ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Por qué si tiene que hacerlo, lo tiene que hacer de los grandes museos del mundo y a través de Google? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Sé que, los que me conocen, tengo esta forma a veces un poco provocadora, pero es que iba a decir me irrita, pero creo que tendríamos que plantear estos momentos cuando hablo en aquellos proyectos como cultura o en mi ramo como justicia, que llevamos demasiados años diciendo no hay fondos. No, porque, señor ministro, no hay fondos. No, porque en la ciudad de la justicia no hay fondos. No, porque el arbitraje, la mediación, no hay fondos. Por primera vez hay fondos. Y en justicia es el único que tiene menos que cultura, el 1%. O sea que nos tuteamos en la miseria. Entonces, en este punto me gustaría recordar cómo funciona el tema de los fondos de recuperación y resiliencia, que no son tanto para recuperación, sino como para transformación y modernización del país. Yo creo que utiliza dos términos, que decía Jesús también, que no nos ponen a lo que ilusiona, nos pone como a recuperar. No, es que es ilusionante el momento, porque estamos transformando y modernizando. Y habrá tres grandes fases. Una que estamos a punto de culminar, que es pensar en los grandes proyectos, y los tenemos que focalizar como grandes proyectos de país, donde la colaboración pública y privada es para pensar en proyectos.
Habrá luego una segunda fase que es en desarrollar estos proyectos, que teóricamente va desde febrero a abril, junio, julio, y finalmente habrá la tercera fase de ejecución e implementación, donde todos los que hemos hablado, todos estos museos, todas estas fundaciones deben ser, en términos económicos, en términos de lo útil, capacidad productiva para hacer este cambio. Necesitaremos licitar todos estos proyectos para que aquellos que puedan, y se convertirá en el momento en que la participación privada, económicamente hablando, es donde podrá entrar y aportar en tiempo y en capacidad su grano de arena, no solo en pensar, sino en ejecutar, ¿no? Por tanto, estas tres fases son muy importantes que las tengamos claras. Y todo ello se desarrolla, segundo, en el Real Decreto Ley, que está a punto de salir y al que seguramente muchos habréis tenido acceso, pero si no, el motivo de mi segunda parte es apuntar 3 o 4 ideas. Lo primero es que se configuran, después de 23 artículos hablando de comités y subcomités de control, que la verdad es que llevan, o sea, es como un poco preocupante, porque lo único que queda claro es que, bueno, vamos a crear muchos comités, subcomités y sobre todo muchos funcionarios más, en lugar de pensar cómo llegar esto a fundaciones y museos. Exacto, sin saber, pero ya sabemos que habrá muchos y muchos más funcionarios, o sea que se crea, y esto sí que es interesante, la figura de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación, los PERTE, donde lo que se va a intentar es, sobre todo, unir esta colaboración público-privada y, por tanto, habrá que estar atento a la llamada por parte de las administraciones públicas. Y digo las administraciones porque será la AGE, la Administración General del Estado, pero una vez aprobado el presupuesto, hoy ya se trata de ver cómo en cascada va bajando a las administraciones locales. Y ahí pues todos tenemos ya nuestra cartografía de en qué proyectos podemos y en qué administraciones, ¿no? Se trata de proyectos de carácter estratégico y por eso incido y me he atrevido a hacer el ejemplo de Google, porque creo que es el tipo de proyectos en los que deberíamos poder pensar, ¿no? Segunda gran parte del Real Decreto Ley, si voy muy rápido, perdonen, pero es la contratación pública. ¿Cómo vamos a contratar a partir de esto de mayo, abril, todos estos proyectos? Y aquí hay unas innovaciones, hay unas novedades que son interesantes. Una, casi todos estos proyectos van a ser a través de tramitación urgente. Esto es una introducción en el Real Decreto Ley muy bienvenida. Por procedimientos abiertos simplificados, por tanto, vamos a poder hablar de valor y no de precio, porque este es para mí uno de los temas más principales. Normalmente uno va a una contratación pública y te dicen, pues vamos a poner un ejemplo al azar, pero números relativos, es de 1.000, el precio es 1.000, pues pongan 100.000, pongan lo que quieran, pero para números redondos, 1.000, y al final todos rebajamos, y todos sabemos que estamos hablando de un 30%, y que estamos hablando de que al final el precio va a ser entre 50 y 70, dependiendo del caso. No podemos hablar del valor sobre 100. No puedo decir, serán 100 y que me aporte valor por lo que yo valoro en 100, que es este mínimo. Y a partir de aquí, si nadie me aporta el valor, pues no hay contrato. Pero esta guerra por el precio constante y no por el valor, en el mundo de la cultura, yo, al menos neófito y desde fuera, os digo que es mucho peor que en infraestructuras. Seguro, seguro. O sea, en infraestructuras, pues bueno, los puentes no caerán, pero será más feo, más bonito. Pero no, el precio solo impacta en esto. En cultura impacta en valor. Y esto no puede ser. Efectivamente, a eso quería decir, ¿no? Y entonces, voy acabando, ¿eh? Y la última idea, ¿no? De todo lo que he dicho, dejo ya la contratación pública con estas 4 ideas principales. Después de que en el plan se puede, España, y la primera frase cuando se habla de cultura es apoyo al mecenazgo, no hay ni un artículo que hable de mecenazgo. No hay tema, has hablado del 21% del IVA. ¿El mecenazgo? ¿Dónde está? Pero, ¿de verdad que queremos hablar de público-privado sin pensar en el mecenazgo? Teniendo todavía 2 proyectos al año que sean de
especial interés cultural para poder tener entre un 30 y un 90% de deducción, porque todo lo demás. Tienes que ser la Mobile World Congress o tienes que ser... esto, el mecenazgo nos lo tenemos que tomar en serio. Y cuando estoy en la Fundación Gavarrón, pues solo desde el agradecimiento, porque son este tipo de iniciativas las que al final nos mantienen a todos en este valor cultural. Pero el mecenazgo, y acabo. Entonces, esto es crucial para lo que yo le comentaba a Ángel sobre el concepto de España despoblada culturalmente. Esto sí que no nos lo podemos permitir. La España despoblada culturalmente, todos sabemos, y perdonad, y ahora esto es lo más provocador, la subvención privada a proyectos, y estoy pensando en el Museo del Prado, y en comparación con cualquier otro museo de España, le cuesta menos levantar dinero privado. No he dicho nada que no o sea, de momento. Tenemos unos fondos como para compensar esto. No puede ser, no debería ser que, como hay dinero privado, se vea obligada la Administración a mantener el mismo caché o el mismo porcentaje o la misma situación. No puede ser. Tenemos el mismo número de espectadores en el Teatro Real que en otras casas de ópera en Barcelona o en España, y tienen más subvención. Pero en museos con el mismo número de visitantes que el Prado y tienen más subvención. Pero más subvención quiere decir de 30 contra 1. No nos podemos... La España despoblada y la agricultura es un objetivo. La España despoblada culturalmente es un objetivo a que no llegue. Y con esto, Ángel, con esta pequeña provocación final, que no es jurídica, pero me gusta, os lo dejo aquí y empezamos. Me parece muy bien. Yo como funcionario también, como he tomado vacaciones para venir, puedo también permitirme un poco de provocación. Y quería decir que el ejemplo de Google es muy interesante, pero también hay que verlo de otra manera. Y no sé si habéis visto, hay unos análisis que se están haciendo y una frase que a mí me suena importante y que quiero decir aquí. Si no sabes qué producto vende una empresa, es que el producto eres tú. Y eso es porque Google está dándonos acceso a los museos para capturar nuestra atención, para capturar nuestro tiempo y para vendernos publicidad. Es decir, que el privado muy bien, enmarcado, vigilado de manera positiva, con un efecto palanca, pero no seamos tampoco demasiado ingenuos, que las cosas no caen así como así. Otra cosa que a mí me parece importante es el elemento de emoción. Estamos aquí para crear algo mejor. Las siglas inglesas son Build Back Better, BBB. Es importante. Y a mí dos comentarios, un comentario y una pregunta. El comentario es, tenemos que ir a buscar fondos. ¿Cuál es nuestra capacidad de absorción? Pese a que sean tramitaciones urgentes, y el punto que has hecho sobre la diferencia entre precio y valor es súper importante, pero yo trabajé en cooperación en Tanzania y mi jefe era muy listo. Él, para que no le den problemas y le hagan preguntas sobre cómo estaba empleando los fondos, él empezaba poniendo en marcha algunas carreteras. Y con sus carreteras ya tenía encomendado la mitad del presupuesto. Y de ahí se lanzaba a proyectos que tenían un return, un coste, inversión, consumo de fondos más bajo y por lo tanto más difíciles, pero muy importante. Si hubiese empezado por esos proyectos pequeños, se encontraba directamente bajo el foco de decir, ¿qué estás haciendo? Lo digo porque ahora en el marco cultural tenemos que pensar, hay fondos, vamos cada uno separados, con la capacidad que puede ser difícil,
o hay una posibilidad de una reflexión colectiva, que tengamos algún proyecto federador que nos permita entrar rápido y con un cierto volumen en esos fondos. Si no, nos van a decir, te hemos dado 1% y no lo estás gastando, que es lo peor que nos puede pasar. Y el otro tema que quiero plantear aquí es que tenemos que mirar al sector cultural, pero a mí os pido, ¿qué estáis haciendo, sector cultural? ¿Qué estamos haciendo, sector cultural, para crear público? Porque apoyar a la cultura, si no estamos apoyando a la educación, al acceso a la cultura, esto no va a funcionar. Y una de las cosas que me llamó y por la cual me siento tan a gusto con la Fundación Gavarrón, también con nuestra pequeña fundación, trabajar con niños, trabajar con clases que tienen un peor acceso a la cultura. Bueno, esto me he pasado del papel de moderador a una intervención privada, os pido disculpas. Os doy a vosotros la palabra, pero antes, a lo mejor en el público, si uno de vosotros quiere hacer una aportación. ¿Te parece bien, Chris? Chis, chis. Gracias. Bueno, yo soy la concejal de Cultura y Turismo de Valladolid, de este ayuntamiento, y bueno, estoy realmente encantada de escucharos porque me parece que estos foros son importantes. No voy a repetir cosas que se han dicho, pero sí que voy a aprovechar para dos cosas. Una, reivindicar el papel de motor de las administraciones locales que durante esta pandemia creo que no se ha reivindicado aquí y me gustaría que sí que constara. Creo que las administraciones locales, al menos las que conozco, han estado muy en contacto con el sector cultural próximo, es verdad, el familiar, por decirlo de alguna manera, el local, pero hemos hecho el enorme esfuerzo de evitar que la red cultural, sobre todo la profesional, yo diferenciaría entre la red cultural social o incipiente, amateur, y la red cultural profesional, con la que hemos estado en contacto prácticamente inmediato. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, pues no suspender, sino posponer la mayoría de las actividades culturales que estaban previstas para este año. Es verdad que ha sido muy complicado, porque luego los calendarios se hacían imposibles y hemos tenido que reinventar prácticamente todo el calendario, pero yo creo que sí que hemos conseguido mantener con unos aforos limitadísimos y unas medidas de seguridad que han muchas veces duplicado el coste. Pero creo que esa reivindicación es importante porque no todas las administraciones están tan a pie de calle y las administraciones locales en general, y como decía Jesús, sí que hacemos un esfuerzo presupuestario. Valladolid, por ejemplo, y no es por ponerme ninguna medalla, pero aquí estamos hablando del 6% del presupuesto municipal en materia cultural y es un presupuesto que muchas veces, y aquí enlazo con lo que acabo de escuchar, que me ha parecido interesantísimo, muchas veces no es un problema de dinero. Yo siempre digo que en una administración hay dos tipos de problemas. El problema de dinero, el problema de recursos, que no hay, o el problema de procedimientos. Y el problema de procedimientos muchas veces es más importante que el problema de recursos, pues porque los procedimientos a veces son imposibles, las administraciones son muy limitadas, se han perdido más de un 30% de funcionarios y empleados públicos en los últimos 10 años y gestionar el dinero público con todos los requisitos y todos los controles y todas las medidas lógicas en una administración a veces lleva mucho tiempo y no es nada fácil. Por lo tanto, tengamos en cuenta eso. Pero a mí lo que me gustaría resaltar es la oportunidad que genera este momento, ¿no? Lo habéis dicho, creo que todos los de la mesa y también el moderador, creo que estamos en un momento de reflexión. Y yo partiría de superar una vieja desconfianza. Esa desconfianza entre el mundo de la cultura y el mundo del poder, o el mundo de la cultura y el mundo de las administraciones o de los gobiernos.
yo esa la he percibido desde el primer momento, esa desconfianza brutal, ¿no? La cultura es libre, la cultura es trascendente, la cultura es absolutamente contraria a todo lo que tenga que suponer injerencia, control, manipulación, por supuesto que sí, pero o superamos esa barrera o va a ser muy difícil que, como decía Jesús también, esos fondos lleguen al bolsillo, del macro lleguemos al bolsillo. Si no somos capaces de superar esa sensación de incomodidad con las administraciones, no vamos a generar proyectos que incorporen innovación, incorporen sostenibilidad, incorporen fijación de población en el territorio, que son los que necesitamos, precisamente para que esta oportunidad no pase de largo por nuestro país y por el mundo de la cultura, que es esencial desde el punto de vista social, desde el punto de vista de crecimiento civilizatorio en cualquier sociedad. Por lo tanto, yo sí que me gustaría que también reflexionarais sobre esto, ¿no? La necesidad que tenemos de una cooperación leal y de una colaboración desde la sinceridad y desde la necesidad de poner en valor todo esto y de avanzar entre lo público y lo privado, entre las instituciones. Quizá la que más conozco es la menos política de todas las instituciones, ¿no? Los gobiernos locales están muy a pie de calle y quizá el elemento ideológico, el elemento poder se diluye y por eso puedo hablar como hablo, pero creo que esa superación es imprescindible. Y lo comentabais antes, y con esto termino, es verdad que, como antes decía, el problema del procedimiento es que nos ha impedido valorar. Y el coste de muchas de las actividades era el 60%, ¿no? Es verdad que desde el punto de vista de la cultura la diferencia 60-40 la hemos implementado en algunas ocasiones, pero esa era una cuestión legal. Quiero decir que aquí también ha habido mucha malversación de fondo público y eso, en una perspectiva histórica, se ha intentado corregir desde el otro lado, imponiendo unas exigencias a veces leoninas que impedían contratar lo que tenía mejor valor o más valor y hacerlo de una forma suficientemente ágil. Es muy complejo, pero creo que tenemos una oportunidad para que todo esto podamos superarlo y no dejar pasar esos maravillosos fondos que están por ahí que tanto necesitamos. Gracias. Muchas gracias. De la colaboración público-privada, pero un defensor de toda la vida. Es decir, que creo que es clave, y más en cultura. Además, cuando a mí me dicen, es que eres empresa privada, digo, sí, soy la sociedad civil organizada en una estructura, sea empresarial o asociativa, evidentemente, que la administración está para dar soluciones a esa sociedad civil organizada. Para eso ha sido elegida y para eso está. Es decir, esa colaboración es fundamental y creo que, como muy bien has dicho, Ana, se ha lanzado, es decir, el sector, es decir, la economía, el país, por unas circunstancias vividas de esquilmar algunas administraciones, se hizo una ley de contratos que para el mundo de la cultura ha sido nefasto, que es imposible contratar, y vuelvo a repetir, la cultura no es una carretera. Es decir, una obra de teatro, un concierto, una representación de danza, es decir, es única. No hay tres, es única. Un cuadro es un cuadro, no hay tres cuadros iguales. Es decir, que si eso no lo entiende el legislador, mal vamos. Por eso yo creo que la cultura ha quedado aparcada en un lugar que, por suerte, esta pandemia la ha colocado en otro lugar. Y yo creo que tenemos que ser muy hábiles la gente que nos dedicamos a la industria cultural. Y es aprovechar y hacer ver a nuestras autoridades, a nuestros políticos, que estamos aquí para colaborar, para sacar adelante esos proyectos. A mí me da cierto temor el no saber hacer llegar a nuestros políticos y sobre todo a Europa que la cultura en vivo
es muy difícil desarrollar proyectos con el encorsetamiento que nos han marcado en estos momentos. Y eso creo que hay que hacerles ver para poder plantear proyectos de país, porque yo creo que hay que plantear proyectos de país. Y ahí tenemos que dejarnos un poco los gobiernos autónomos y el propio Estado y la oposición, y aquí meto a todos, de que por una vez tengamos un concepto de país, como lo tienen los alemanes, por ejemplo, con sus problemas, que también los tenemos nosotros, con sus realidades, que también las tenemos nosotros. A mí me da mucho gusto ver cómo Alemania decide que la cultura es prioritaria en esta crisis y destinó en un primer momento 1.000 millones de euros y acaba de aprobar 2.100 millones de euros para fortalecer la industria cultural de su país, que su país es federal, complejo, diverso y variado, como es España. Entonces, me gustaría que nuestros gobiernos, los distintos gobiernos, trabajaran. Yo, una de las cosas que le he dicho al ministro de Cultura es que sea la bandera del país y que coja a todos los consejeros de Cultura y que vayan detrás. Es decir, con las cosas buenas y con las cosas malas, con las diferencias que cada uno tiene, pero detrás, en torno a proyectos, porque si no sabemos plantear proyectos, al final nos lo vamos a comer con patatas. Llegará el mes de marzo y no tendremos, porque por desgracia vamos tarde, como siempre. Es decir, va a salir en enero ese decreto y no hay proyectos reales, porque todavía el día 16 hay una reunión del Consejo Estatal de las Artes Escénicas, donde yo espero que el ministro de Cultura nos cuente un poco las líneas por donde podemos orientar los proyectos que la sociedad civil organizada tiene que plantear a los fondos europeos. Y dar datos que yo creo que son importantísimos. El turismo cultural es una de las piezas claves en estos fondos que debemos presentar. En España, en el año 2018, el 14,5% de todos los viajes se realizó por motivos de ocio o culturales, de turismo interior, de turismo nacional. Y del turismo internacional, que fueron 12.600.000, datos del 2018, es el 17,5% del total de los viajes realizados que fueron por ocio. Es decir, que estamos hablando de una cantidad importantísima. Ahí es donde yo creo que las administraciones, junto con la iniciativa privada, tienen que plantear esos proyectos importantísimos. Yo dirijo desde hace 9 años el Festival de Mérida, un festival que tenía 52.000 espectadores en el año 2012 y en la actualidad, quitando este año, ha llegado a 183.000 espectadores. Y se ha diversificado y se ha convertido en un motor de la cultura de una región cultural y económico. Es decir, que al final creo que las comunidades autónomas tienen un papel fundamental, junto con los ayuntamientos, de poner en valor todo lo cultural. Y como digo, en colaboración con lo privado. Y desde lo privado, tener claro que trasladar, que yo creo que es muy importante, cómo trasladamos que no somos los videojuegos, que somos el espectáculo en vivo, que al final, cómo articulamos algo para que llegue, que posiblemente, y ahí lo enlazo con uno de los planteamientos que has hecho, es generar los nuevos públicos. Que evidentemente, si Europa, que en definitiva somos nosotros, porque con nuestros impuestos estamos pagando a Europa, hay que recordarlo también, es decir, que lo que viene es lo que hemos aportado. Es decir, que con
la generación de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, que es que no nos lo regalan, simplemente lo están administrando. Les hemos dado la potestad para administrar esos fondos. Es decir, esa generación de nuevos públicos es clave para reforzar la actividad. Entonces, bueno, pensemos, y ahí lo dejo, si no. Sí, yo creo que una de las preguntas claves, la que nos hacía Ángel, ¿no?, y que creo que entronca también con parte de las reflexiones de la concejala, que desde luego comparto, sobre la cuestión de la capacidad, ¿no? Es decir, llega ahora una oportunidad magnífica, tanto desde el punto de vista más cercano, ¿no?, este plan estatal que luego se va a ir capilarmente diversificando, como, tal y como decía antes, desde el punto de vista europeo, ¿no? O sea, estamos en un momento único en el que la Unión Europea ha puesto en su programa de I+D+I un enorme rubro, que es este famoso Cluster 2 de Horizonte 2020, que se llama Cultura, Creatividad y Sociedades Inclusivas. Y esto es el programa de I+D+I, no es el programa de cultura. De los famosos KICs, Knowledge and Innovation Communities, es decir, estos grandes consorcios de innovación que hasta ahora la Unión Europea solo financiaba en el ámbito de envejecimiento, medio ambiente, cambio climático, océanos, es decir, un poco ciencias duras, ahora ha añadido uno por primera vez que se llama Industrias Culturales y Creativas. Repito, es presupuesto I+D+I. Lluvias de millones. Solo el KIC, 300 millones de euros para el proyecto ganador. Bien. ¿Hay capacidad? Es decir, voy a poner un ejemplo, una institución como el Círculo de Bellas Artes. Yo lo primero que hice cuando fui nombrado director fue crear un pequeño departamento de proyectos europeos para captar sobre todo este tipo de fondos de I+D+I, ¿no? Ahora, en este ejercicio presupuestario, hemos tenido que prescindir del 10% de nuestra plantilla y hemos tenido un descenso de nuestros ingresos brutal. No doy cifras mejor para no llorar, ¿no? Yo he querido mantener a capa y espada ese pequeño departamento de proyectos europeos porque creo que es fundamental para la propia recuperación de la entidad. Pero lo mismo pasa en las administraciones públicas, donde efectivamente no hay recursos, no hay funcionarios, muchas veces por falta de números y otras por falta de recuperación. Digo algo que no es secreto, sino al revés. La propia directora general de Industrias Culturales y Creativas del Ministerio de Educación, que es una persona, creo yo, extraordinaria y muy interesada en este tema de los fondos europeos, porque además ve que llevan su nombre y apellido, Industrias Culturales y Creativas, y por lo tanto se siente compelida, no tiene estructura. Igual que el IPC, el Instituto de Patrimonio Cultural, que sería el lugar natural hacia el que confluyeran muchísimos de estos proyectos de innovación, cuando hablas con sus responsables te dicen, no, por favor, no, otro proyecto europeo no, porque es tal la burocracia, tal la dificultad, tal... Es decir, tanto por el ámbito privado, tremendamente mermado por la crisis, como desde el punto de vista público, donde falta capacidad, efectivamente, o creamos, como bien se decía, alianzas, compartimos recursos, planteamos estrategias comunes, o no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, es justamente... perdonad que hable un poco de mi institución, ¿no? Pero en esta estrategia I+D+C, nosotros en el Círculo queremos que se junten el ámbito público, el ámbito privado, los grandes museos estatales, las fundaciones, los medios de comunicación, las administraciones, para reflexionar sobre qué es esto de la cultura como innovación y cómo podemos todos juntos como país, como España, como un sistema, como un ecosistema cultural, acceder a estos fondos de una manera no cainita y competitiva, como a veces ha ocurrido en nuestro panorama cultural, sino de manera colaborativa, porque cada uno de los proyectos de Horizonte Europa, son muchos millones de euros. Si llegan al sector cultural, sea una institución u otra, va a ser una bendición para nuestro país. Entonces yo creo que hay que abandonar a veces esa competición y lanzarnos a una estrategia común compartiendo recursos, ¿no? Y esto tiene todo que ver con la idea de los nuevos públicos, para terminar. Es decir, ¿qué es la innovación entendida de esta manera, sino la transferencia del conocimiento a la sociedad? Tenemos que buscar nuevas maneras para llegar a la sociedad, maneras innovadoras, y eso es lo que genera nuevos públicos en los más jóvenes, nuevos públicos en ambientes rurales, nuevos públicos en los mayores, nuevos públicos en las personas con diversidad funcional, me da igual. El caso es que la innovación en cultura genera de por sí nuevos públicos y creo que ahí está el reto fundamental, ¿no?
Jasna y luego a Joan, y en parte para que Joan con su visión también jurídica pueda opinar o tener ideas, y rebotando entre las cosas que habéis dicho, la señora consejera, a vosotros dos. Cuando vas a ver el ministro, tú esperas que te cuente. Y me imagino que el ministro también está esperando que tú le cuentes. Así que ahí hay que ver si hay una manera de formular cosas que, que pueden ayudar a las dos partes. Hay una posibilidad de agregar esas infraestructuras o crear un task force, un tipo de algo a geometría variable, donde podáis vosotros crear, lo he puesto, apuntado proyectos intermedios, ¿no? Pero más bien diría yo un portaavión, ¿no? Es decir, que tienes un proyecto general que, por ejemplo, es fomentar la innovación y la cultura, agrupando las universidades, que pueda recibir fondos europeos sin ir todavía a nivel de proyecto individual, que podamos acceder a los fondos europeos, guardarlos en una plataforma que puede ser patrimonio, que puede ser artes escénicas, que pueden ser los ayuntamientos, y que luego se entre en una segunda fase en distribución, digamos, micro, para que llegue al bolsillo de Jesús y de otros, ¿no? Nosotros lo habíamos hecho en cooperación a nivel europeo algunas veces, dando fondos a una organización especializada de Naciones Unidas. Salían de nuestras cuentas, pero todavía no llegaban directamente a un beneficiario sobre un proyecto concreto. Pongo esto para Jasna y Joan y obviamente para otros. Sí, yo voy a volver un poco al tema de aprovechar los fondos que ya tenemos, que yo creo que España va bastante mal en ese sentido. Ha salido un artículo en El País que lo explica muchísimo mejor que yo, porque desde luego no soy economista, pero sí que se dice que España año tras año va perdiendo mucho dinero simplemente por no poder gestionar, por no llegar a los usuarios, por no llegar a la gente que igual se podría aprovechar de ese dinero y podría crear algo nuevo, algo interesante. Y yo lo veo por dos motivos. Uno es del lado europeo o de la Unión Europea, que a mí me gusta más decir porque no toda Europa es Unión Europea, y otro lado de España, ¿no? Es decir, la burocracia de la Unión Europea también es inmensa y yo también, bueno, he terminado Derecho, pero no me dedico mucho en ese sentido, pero sí que tengo muy presente de que la gente se suele cerrar en su competencia. Entonces, tienes que seguir punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, todo está muy bien explicado con muchísimas normas que la gente que no ha estudiado Derecho o Ciencias Jurídicas no lo puede entender. Y lo deja allí. Pues mira, no voy a pedir estos fondos porque me es muy complicado entender qué se pide de mí. Y también lo que nosotros llamamos CT1P es que te falta un papel. Siempre en la burocracia te falta un papel, una cosa más, otra explicación, los procesos son bastante largos. Y es esa la parte europea. Luego la parte española es que yo creo que no se promueve suficiente. Que sobre todo el Gobierno nacional no llega a ese público potencial de usuarios de los fondos. Es decir, no pone anuncios. ¿Necesitas dinero? Estos son los pasos a seguir. Muy simplificado, no con toda la normativa de la Unión Europea, muy simplificado para poder aprovechar ese dinero. Ahora, si los procesos son más ágiles, que yo espero, este es el momento clave de entender cómo funciona Europa con sus oficinas en Bruselas, de entender cómo poder capturar ese dinero. Porque yo creo que España, me voy a equivocar igual, pero el 50% de los fondos llega a utilizar de lo que está ofrecido. Y si tenemos este presupuesto enorme,
pues si no aprovechamos la oportunidad vamos a perder muchísimo dinero ahora. Y yo creo que es eso. Y también estoy muy de acuerdo con la idea de, es muy complejo, sobre todo para entidades pequeñas, para un autónomo que tiene un proyecto cultural o un producto cultural turístico o lo que sea, o una entidad pequeña, o estábamos hablando de fundaciones también, de público-privada, o una asociación también, ¿no? Muy pequeña, que son 4 vecinos que quieren proteger su castillo, que nosotros en España bueno, no yo, porque no me dedico a esa área, pero sí se trabaja mucho con la lista roja de patrimonio en peligro, que llega al público, llega a ese pueblo, llega al pueblo de 7 personas que acabamos de tener, y ahí me desvío un poco, un proyecto de micromecenazgo que poquísima gente sabe en España, e incluso en el ámbito cultural, que existen proyectos de micromecenazgo y que un pueblo en Burgos ha conseguido en este mes juntar 45.000 euros para proteger el campanario y la iglesia de su pueblo. Son 7 vecinos en total. Es decir, hay que llegar a esas entidades, a esa gente, y ellos no podrán aprovecharse de los fondos si no tenemos un grupo, si no tenemos como un clúster de un proyecto más grande, un proyecto estatal, que luego va a ayudar a cada uno a complementar su proyecto. Antes de pasar a Joan, un ejemplo posible, y, por ejemplo, renovar tu teatro para mejorar la eficiencia energética. Es un proyecto cultural, para mí sí, te reduce el coste. No son fondos culturales, sino son fondos de transformación green. Y ahí creo que es así. Y, por ejemplo, no sé si podría ser un proyecto federador de presentar algo para mejorar la eficiencia energética de museos o de salas de espectáculos, que podríais presentar como gremio general y que luego cada uno vaya luego compitiendo para los fondos. ¿A ti primero o porque Joan, como queráis? Sí, está claro. Y de hecho estamos trabajando sobre ese asunto. Pero yo voy a dar aquí un titular, y es: no se podrán ejecutar los fondos europeos porque tenemos una estructura de Ministerio de Cultura que no es de ministerio, que es de Secretaría de Estado, que no se ha transformado, que seguimos con la estructura del anterior gobierno. Llevamos 2 años con este nuevo gobierno y ha sido incapaz de dotarle de estructura de ministerio. Y ese es un problema gordísimo. No podremos, porque el Ministerio de Cultura actual no tiene la capacidad de poder absorber la parte nacional como para que recursos que vengan de Europa se puedan articular. Entonces, o se cambia eso, que es una de las cosas que yo le voy a decir al ministro dentro de unos días, o realmente se faja en el Consejo de Ministros y saca de administraciones públicas y de esos recursos del 5% destinados a la renovación de la administración, o va a ser imposible que esto se pueda llevar a cabo. Imposible. Joan. No, bueno, a esta última pregunta iré y acabaré allí. Totalmente de acuerdo. Yo me lo había preparado, pero no lo he comentado. El 1,1, pero también podríamos entrar desde cultura en, aparte de la modernización de la administración, competitividad industrial y pymes, empresa cultural, pacto por la ciencia e innovación, totalmente de acuerdo, educación, no es nada más claro, y políticas de empleo. ¿O no tenemos un problema con todos los empleados de todos los teatros, solo por mencionar, ¿no? Por tanto, hay políticas de empleo, no solo tiene problemas Globo, ¿no? La industria cultural también tiene un tema ahí, y deberíamos poderlo resolver. Yo segunda idea, yo cuando hablamos yo creo que es un momento ilusionante, creo que es un momento de ilusión y deberíamos vivirlo así, ¿no? Me ha gustado el BBB del Build Back Better, ¿no? Pero
porque realmente hay mucho por hacer. Y creo, y siempre me viene a la cabeza, tengo un gran amigo que siempre comenta, en España hemos sabido crear grandes estructuras, pero los últimos 10 metros nunca los recorremos. O sea, siempre hemos sabido recorrer y crear estructuras tangibles y no tangibles de kilómetros, pero los últimos 10 metros nunca llegamos. No sabemos, y esto nos pasa mucho en Europa. Nos pasa demasiado en Europa. Y ahí, yo en forma de Secretaría de Estado o de Ministerio, pero que llegue a Europa. O sea, no nos lo tomamos en serio lo de Europa, y yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Y en esto, y tercer punto, cuando hablabais de cooperación leal, ¿no? A mí me viene mucho a la cabeza la vida en el despacho, ¿no? En nuestra firma, y yo siempre califico entre nosotros, así medio en broma, que hay dos tipos de abogados, los posibilistas y los no posibilistas. Los segundos no me interesan. No me interesan. O sea, si a mí me viene alguien y dice, necesito hacer esto, oye, estúdiatelo, no se puede hacer. Pues ¿qué se puede hacer? Porque seguro que se puede hacer algo. Entonces, yo creo que hablabais de la cooperación, y entonces esto sí que es muy importante en mi vida diaria, y yo lo que veo y lo traslado a tantas vidas diarias, ¿no? Y comentabais. Entonces, yo creo que hay que en muchos momentos en que se da la relación público-privada, esta visión posibilista es uno de los grandes obstáculos. Unos no lo ven de los otros y los otros no lo ven de los unos. No quiero poner... Pero los unos no lo ven de los otros y los otros no lo ven de los unos. Entonces, la visión posibilista es importantísimo. Hay muchas veces que uno se encuentra con una concejal o con alguien desde la administración, y yo como abogado pienso que mi cliente debería, como Nike, just do it, no sé, hágalo. No, porque lo vamos a hacer de esta manera y tal. Hay un claro ejemplo, el Real Decreto Ley para estos fondos, que está en borrador. La COE le ha mandado un borrador nuevo, distinto. Hombre, así no vamos a construir nada, porque lo primero que yo hago, si me llega todo nuevo, es una enmienda a la totalidad y lo tiro. No. O sea, tenemos que ser capaces de trabajar y decir, hágase. Y de la misma manera la Administración muchas veces, y ahí el concepto de ventanilla única, la esperamos, y lo digo ya que habéis sacado el tema, la esperamos para que no nos refugiemos en que la cantidad de administraciones sirven para decir que yo no lo puedo hacer. No sé, yo espero ventanilla única diciendo, como a mi abogado, no lo sé, ya lo miraré. Y yo ventanilla única, y luego, si se tiene que hablar con el Estado, si se tiene que modificar la ley, si se tiene que hacer algo a nivel autonómico o local, eso es lo que espero que me digan. No, tendréis que ir a ver a este y a aquel. Y muchas veces nos encontramos desde el privado, o sea que creo que una de las cosas que hay que superar, cuando hablabais de cooperación leal, y no quiero aquí entrar en un debate, pero sí que hay que superar la reticencia que hay respecto del otro, porque todos vamos de buena fe, y especialmente en un momento tan ilusionante como hoy. Entonces, creo que muchas veces, hoy que está tan de moda una figura jurídica en el ámbito de familia, divorcios, etcétera, etcétera, podríamos decir, conflictos empresariales, conflictos entre socios, también en lo que es en la ejecución de sentencias. La mediación nos debería poder ayudar, porque hay muchas veces que tenemos, no sé, yo me lo encuentro con clientes. No, lo primero, ir a ver a la administración. Ley de transparencia, tienes que decir tu nombre, tienes que decir el objeto de lo que vas a hablar. No sé, yo lo que quería era hablarlo, no quería que quedara registrado, porque si es una tontería o pongo en incomodidad a la concejal o a quien sea, hombre, no sé si lo estamos haciendo bien, porque se están cercenando muchos caminos que podríamos iniciar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay más por hacer, y apunto... Cultural. Y por eso iba a decir, hay un tema, eso es lo que estaba apuntando Jesús, efectivamente. Para llegar a estos últimos 10 metros hay que empezar de alguna manera, y la mediación cultural, el mediador con las administraciones
quizá nos aligeran a unos y a otros, porque quizá pondremos en valor a través del mediador la buena fe y las buenas ideas, porque no todas las que llevamos a hablar, ni unos ni otros, son buenas, pero 9 de 12 sí. Aprovechemos las 9. Y muchas veces no hacemos las 12 porque no llegamos a los últimos 10 metros, ¿no? Y, bueno, esto jurídicamente, no quiero entrar en un... O sea, sé seguro que tenemos muchos puntos, ¿eh? Jesús. Y es una de lo que yo creo que, y hay que ponerlo en valor, de las ayudas que hemos conseguido el sector de la cultura, por lo menos en materia de artes escénicas, es la ayuda extraordinaria que ha sacado el Ministerio de Cultura en relación a las estructuras, al apoyo a las estructuras. ¿Por qué? Era clave esa ayuda, porque ¿de qué sirve que haya fondos europeos para poder desarrollar proyectos si no hay estructuras que los puedan desarrollar? Es decir, en esta pandemia, en esta crisis tan gorda que hemos vivido, la mayor parte de las estructuras públicas y privadas se han visto tocadas, si no hundidas. Entonces, era clave esa ayuda. Y creo que esas ayudas hay que, de alguna manera, reconvertir de la parte europea también ayudas a las estructuras, que son fundamentales para poder desarrollar proyectos. Muy bien, Chris, creo que hemos llegado al final del tiempo. Quería simplemente rebotar sobre los 10 últimos metros y hablar de los 10.000 kilómetros que también podemos fomentar. Porque yo trabajo para el servicio exterior, como lo he dicho, la cultura es parte de nuestra identidad, es parte de lo que podemos compartir con los otros. Y si tomamos el ejemplo de tu festival de Mérida, es un modelo que se puede emplear en África, por ejemplo. La cuestión de la defensa del patrimonio, las rutas de patrimonio históricos, las podemos también implementar, ayudar en la cooperación técnica con otros países. Se crea identidad propia en esos países, se crea fuentes para turismo sostenible, se crea empleo, tenemos experiencia, tenemos mucho que aportar, tanto en el turismo que en las técnicas de renovación, por ejemplo. Y creo que, como decía, ahora estamos en un plan de sobrevivir, tú como empresario y vosotros como institución también. Obviamente eso es la prioridad. Una dimensión nacional con estructuras flexibles y planteamientos a la altura de los desafíos que tenemos, con mediación, buena voluntad. Cambiar estructuras son difíciles. Nosotros creamos task force. Cuando hay un problema nuevo, juntamos gente para tener apoyo. Luego tenemos la cooperación dentro de Europa de actores culturales y luego Europa con el resto del mundo, que también nos ofrece oportunidades. Chris, con esto termino. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a la Fundación Gavarrón por haber organizado esto. Es el primero, habrá otros y espero que los otros se puedan desarrollar en un ambiente un poco más lúdico, más relajado y con un poquito más de proximidad física. Muchas gracias.